Y si te dijera que la mayoría de la ansiedad que sientes no viene de tu vida, sino de tu mente. Y más aún, y si te dijera que hace más de 0 años, Jesús ya dio la respuesta exacta para vencerla. No psicología moderna, no técnicas de respiración, no frases motivacionales vacías, sino una enseñanza tan poderosa que ha sostenido a millones de personas en crisis, miedo, incertidumbre y angustia. Pero aquí está lo más fuerte. La mayoría de la gente la ha escuchado, pero casi nadie la entiende de verdad. Hoy vas a descubrir lo que Jesús realmente dijo sobre la ansiedad, por qué tu mente no puede descansar y cómo recuperar una paz que no depende de tus circunstancias. Y quédate hasta el final, porque te voy a mostrar un principio que puede cambiar la forma en la que enfrentas tus pensamientos para siempre. Vivimos en una generación saturada de ansiedad, pensamientos constantes, preocupación por el futuro, miedo a fallar, miedo a no llegar, miedo a perderlo todo. Y aunque lo intentamos ocultar, la verdad es que muchas personas viven con el corazón en guerra. Pero en medio de todo eso, hay unas palabras antiguas que siguen siendo sorprendentemente actuales. Palabras de Jesús sobre la ansiedad, la preocupación y la paz interior. Y no solo las dijo, sino que revelan una forma completamente distinta de vivir. Hoy no vamos a hablar de religión superficial. Vamos a hablar de una enseñanza práctica, profunda y directa sobre cómo vencer la ansiedad desde su raíz. Jesús dice algo impactante. No os afanéis por vuestra vida. Y aquí hay algo importante. Cuando habla de afanarse, no se refiere a ser responsable o planificar. Se refiere a algo mucho más profundo. La preocupación constante que consume la mente. El pensamiento repetitivo que no te deja dormir. El miedo al futuro que te roba el presente. Jesús está señalando un problema que hoy llamamos ansiedad. Y lo primero que hace es confrontarlo directamente. No te dice, ignóralo. No te dice, disimúlalo. No te dice, finge que no existe. Te dice, no vivas esclavo de eso. Jesús usa dos imágenes simples, las aves del cielo y los lirios del campo, y dice algo radical. Las aves no viven angustiadas por el mañana, y aún así no les falta nada. Las flores no viven preocupadas por su apariencia, y aún así son hermosas. ¿Qué está enseñando realmente aquí? Que la vida no depende únicamente del control humano, que hay un orden más grande que tú no estás viendo. Y aquí viene el choque con la ansiedad. La ansiedad siempre dice, todo depende de ti. Pero Jesús responde, no todo depende de ti. Jesús va directo al corazón del problema. ¿Por qué os preocupáis? Y luego dice algo clave, de poca fe. Esto no es un insulto. No es una crítica emocional. Es un diagnóstico espiritual. La ansiedad crece cuando la confianza disminuye. Porque cuando no confías, intentas controlar todo. Anticipas todo, cargas con todo, imaginas todo lo que puede salir mal. Y ahí nace la ansiedad. No del problema externo, sino del intento interno de controlarlo todo. Jesús dice algo profundamente psicológico. No os preocupéis por el mañana. ¿Por qué? Porque la ansiedad tiene un patrón. Vive en el futuro como si ya estuviera ocurriendo. La mente ansiosa no sufre por lo que pasa hoy. Sufre por lo que imagina que pasará mañana. Y Jesús rompe ese patrón con una frase poderosa. Basta a cada día su propio mal. Es decir, no cargues hoy con lo que todavía no existe. Jesús no solo quita algo, la ansiedad, también reemplaza algo. Y aquí está la clave. Buscad primero el reino. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa cambiar el centro de tu vida.
Porque si tu centro es el dinero, ansiedad financiera, el futuro, ansiedad por incertidumbre, la aprobación, ansiedad social, el control, ansiedad constante. Pero si tu centro cambia, tu mente cambia. No porque desaparezcan los problemas, sino porque ya no ocupan el trono de tu vida. Esto es importante. Jesús no dice que nunca vas a sentir miedo. No dice que nunca vas a tener presión. De hecho, Él mismo experimentó angustia profunda. Pero lo que sí enseña es esto. La ansiedad no debe gobernarte. Sentirla es humano. Vivir esclavo de ella no es el diseño. Ahora vamos a lo práctico. 1. No alimentes los pensamientos catastróficos. Lo que repites en tu mente crece. 2. Vuelve al presente. La ansiedad siempre vive en el futuro. Suelta lo que no puedes controlar. Controlar lo incontrolable es la raíz del estrés. 4. Reordena tus prioridades. Cuando todo es urgente, tu mente colapsa. 5. Confía más de lo que calculas. La confianza no elimina problemas, pero elimina el pánico. Imagínate por un momento, despertar sin miedo al futuro, sin pensamientos repetitivos, sin escenarios negativos constantes, sin sentir que todo depende de ti. No es una vida perfecta, es una vida en paz. Y esa es la invitación de Jesús. No una vida sin problemas, sino una vida sin esclavitud mental. Hoy no es solo un video, es una invitación. Porque al final, la ansiedad no se vence solo con información. Se vence con una decisión interna. ¿Voy a seguir viviendo en control y miedo? ¿O voy a aprender a confiar y soltar? Las palabras de Jesús siguen resonando hoy. No os afanéis, no porque los problemas desaparezcan, sino porque tú no tienes que cargar con todo. Call to action, muy importante para retención y engagement. Si este mensaje te habló de alguna forma, quiero preguntarte algo. ¿Qué es lo que más te genera ansiedad hoy en tu vida? Escríbelo en los comentarios. Te leo. Y si quieres que haga un video explicando cómo manejar pensamientos intrusivos y ansiedad paso a paso, dime también en comentarios. Quiero parte 2. Y ahora mismo, si este mensaje te ha ayudado, dale like al video. Suscríbete al canal, activa la campana, porque aquí hablamos de cosas reales. Mente, ansiedad, fe y cómo recuperar la paz interior. Recuerda esto. No estás solo en lo que sientes. Y aunque tu mente diga lo contrario, tu vida no está perdida. Solo necesitas aprender a dejar de cargar lo que nunca fuiste diseñado para llevar.